Hola, a mí me dicen Johnny y este es mi canal donde hablamos de guitarras, pedales y todas esas cosas que a nosotros como guitarristas nos gustan. Este es el segundo video de la serie acerca de cadena de efectos. Anteriormente explicamos el funcionamiento de un amplificador combo Marshall y hoy vamos a reiterar un poquito más acerca del uso de los preamps en la cadena de efectos. Y comenzamos. Y bueno, decidí comenzar mostrándote el amplificador combo Marshall MG15 CDR porque creo que esa es una de las maneras en la que la mayoría de nosotros comenzamos. A veces estamos muy acostumbrados que vemos pedaleras, pedales de efectos o multi-efectos y creemos que pues esa es la cadena completa y tenemos que aspirar a eso. Pero tú desde el momento que tengas un amplificador tipo combo como ese Marshall que te mostré, un combo consiste en una caja con su bocina y un cabezal que viene unido en el mismo cuerpo. Y normalmente ahí conectamos nuestra guitarra eléctrica directamente. Bueno, en imaginación esto es una guitarra. Muy bien, correctísimo. Muy bien, y esa sería la forma más sencilla de que podemos tener una cadena de efectos. Aunque no lo parezca, aquí están ocurriendo muchas cosas. Dentro de un amplificador combo hay varios elementos ya que forman parte de una cadena de efectos. El primero es el preamplificador. El segundo elemento después es el power amp o el amplificador de potencia. Y el tercer elemento es nuestra bocina, ¿ok? Esos son los tres elementos básicos que debe tener un amplificador combo. Entonces aquí ya hay una cadena de efectos, aunque bastante sencilla, que consiste en la guitarra, problemas técnicos. Bien, disculpen. Empezamos con la guitarra. La guitarra entra a una etapa de preamplificador que pasa al amplificador de potencia y de ahí a la bocina. Esto, aunque se vea muy sencillo, ya es la cadena de efectos y nos da una idea de cómo se debe comportar una cadena de manera general. Es la forma en la que comúnmente vienen configurados, o lo más básico que vas a encontrar en tu amplificador, así sea de paquete o sea un poquito más profesional. Es lo más básico que vas a tener. No es el caso de todos los amplificadores. Algunos, como por ejemplo el Marshall que te mostré en el video pasado, tienen un corte. En lugar de que la etapa del previo o preamplificador entre directamente al amplificador de potencia, cruza por otro efecto, que en este caso sería una reverb para el Marshall MG15 CDR. Y de ahí ya entra directamente al amplificador de potencia. Seguimos viendo que aparece esa figura de cadena de efectos, que es a lo que queremos llegar al final, independientemente si armes una pedalboard de pedales individuales o armes una pedalboard dentro de una multiefectos. Las multiefectos simulan lo que armarías físicamente con pedales individuales y tienes que saber y entender cómo funciona una cadena de efectos para que puedas implementarla dentro de tu multiefectos, ¿ok? Entonces, en el video pasado vimos cómo configurar o cómo sugiero yo configurar un previo para Marshall y ya nos dimos una idea de cómo funciona en sí los previos. Pero es importante que entendamos qué hace cada control para que al final nosotros, sin importar el previo que vayamos a tener, si es un previo físico como el preamplificador que te mostré o si es un previo digital, tú puedas encontrar y entender qué hace cada cosa para ello, ¿ok? Muy bien, regresando al diagrama, que es lo que me interesa que veas. En ocasiones también puede suceder lo siguiente. El previo puede ir conectado a un efecto intermedio que es el reverb, que en el caso del que amplifico el combo que te mostré. Pero también puede ocurrir que usen otro efecto. Por ejemplo, los Vox hace 15, hace 30, de hace muchas décadas usaban un trémolo, incluso Fender llegó a utilizarlo y lo popularizó bastante. Y en casos más modernos, por ejemplo, los amplificadores Champion pasan tu guitarra a una etapa de previo donde puedes elegir entre muchísimos previos
y después a una etapa de efectos donde puedes elegir entre chorus, flanger, reverb y así. Esto nos da una idea de que, bueno, después pasamos al power amp dentro del combo, aunque eso tú no lo ves, y de ahí a la bocina. Sigue siendo una cadena de efectos, pero nos da una idea de cómo deben conectarse los efectos en la guitarra, ¿ok? Oye, voy a pasar un siguiente diagrama y continuamos. Y bien, este era el diagrama que teníamos anteriormente. La guitarra, entramos al previo. Y del previo salimos al power amp directamente, o podemos pasar por otra etapa. Algo que no mencioné es que algunos fabricantes de amplificadores incluyen una placa que aparentemente no hace nada, pero esta se le llama la FX Loop. Esta FX Loop tiene una entrada y una salida. ¿Qué es lo que hace? Permite que yo conecte mi señal hacia afuera para que lo pase por una cadena de efectos externa y luego retorne la señal, cerrando el ciclo, manejando la cadena. Entonces esto ya nos da una idea de que en mi cadena puedo poner efectos entre el previo y el power amp, y es lo que vamos a profundizar a continuación. Mi intención es que simplifiquemos cómo funciona la cadena. Yo manejo etapas para configurar mis pedaleras y mis pedales. Entonces, hay una etapa de pedales que suelo poner antes del previo o preamplificador, y para mí al menos hay 3 etapas que deben ir después del preamplificador. Esto es variable y sé que hay más pedales que se pueden utilizar, pero dedicaré videos específicos para ello más adelante. Para mí la etapa básica que debe ir antes del previo es una etapa que llamaremos etapas de saturaciones. Estas se componen de pedales de overdrive, el pedal de distorsión y pedales de fuzz. De ahí entramos al previo y de ahí pasamos a modulaciones, que incluyen muchísimos pedales que nombraré aparte en un video muy específico, pero incluye coros, flanger, entre otros. Ahorita no se me ocurre ninguno más, los trémolos y así, ¿no? Muy bien. Y de ahí entramos a unas etapas que son de tiempo. Yo coloco delays y al final reverbs. Y esa es la manera en la que yo conecto mi pedalera. Sé que hacen falta algunos efectos como los de expresión, pero para ellos les dedicaremos un video aparte. Para mí esta es la manera más básica de configurar una pedalera para guitarra eléctrica. Y esto ocurre tanto para pedales individuales como para pedales de multiefectos. Y es el orden que te sugiero que respetes o con el que experimentes para comenzar. Bueno, hoy solo quería ampliar esto para que entiendas cómo va a funcionar y que te intereses y que próximamente puedas visitarnos en más videos donde vamos a hablar específicamente de cada una de las etapas. Esta es continuación de la etapa de previo, así que me voy a enfocar en la etapa de previo porque necesito que nos quede claro esto de los previos antes de seguir avanzando con lo demás. Yo como guitarrista considero que esta es la etapa base, y si esto no está bien, de nada va a servir que sigamos poniéndole más efectos a continuación. Así que vamos a entender qué es lo que sucede aquí. En el video anterior te mostré los controles del preamplificador Marshall MG15 CDR y prácticamente vimos de manera empírica qué hace cada uno de ellos. Sin embargo, considero es importante que entendamos qué es lo que hace cada control para que podamos aplicarlo o extrapolarlo a todos los pedales, a todos los amplificadores o preamplificadores que podamos tener a disposición, ya sea en formato pedal o en formato amplificador igual o formato multiefectos, ¿ok? Muy bien, te mostré algunos controles muy básicos. Te mencioné que había un canal, que es el canal distorsionado del preamplificador. Ahí podías encontrar dos etapas o dos secciones en el previo, ¿ok? Teníamos una sección que prácticamente
es el previo en sí, el preamplificador en sí, o que hace la operación de preamp en el amplificador, en el combo. Y dentro del mismo preamp existe un ecualizador. Me gusta que esto lo entendamos de manera separada. Muy bien. El preamp lo que hace es lo siguiente. El preamp tiene una etapa de volumen y una etapa de drive o overdrive, depende del fabricante. Algunos le llamarán también ganancia o gain. Y bueno, eso depende mucho del fabricante. OD por overdrive. Y el volumen. La etapa del preamp lo que hace es que la señal de tu guitarra va a entrar y es una señal con forma, bueno, imaginémosla de esta manera, como forma sinoidal, pero realmente pues la forma varía dependiendo de lo que estemos recibiendo. Y esta señal es muy débil como para poder mover en la bocina. Entonces incluso es muy débil como para entrar directo al amplificador de potencia y que sea amplificada correctamente. Entonces antes de pasar a tu etapa de potencia y a tu bocina, tiene que ser tratada, tiene que ser amplificada a niveles que la etapa de potencia puede manejar. Prácticamente lo que hace el preamp es un multiplicador. Entonces este multiplicador lo que busca es que mi señal de entrada sea tantas veces más grande e idealmente idéntica a mi señal de entrada. La señal de salida tiene que ser tantas veces más grande que mi señal de entrada. Prácticamente un preamplificador, a grandes rasgos o de manera muy sencilla, es un multiplicador, donde la posición de la perilla de gain va a indicar el factor por el cual multiplico. Dependiendo de la forma en que se configura el circuito interno, puede ser una multiplicación que vaya de 1 hacia algún otro valor, 1000, 2000, 3000, 10000, o puede ser de 0, que es el caso del Marshall que les mostré en el video pasado, hacia algún valor X. Ahora, hay una limitación física, que es lo que depende de los circuitos. Esa limitación física lo que hace es que la señal, llegando a cierto punto, ya no pueda ser multiplicada de forma lineal. Es decir, que la señal que entra no es la que sale. En el caso de amplificadores de bulbos, esto provocaba ciertos recortes o achatamientos en la señal, de tal manera que la señal de salida no era una réplica amplificada de la señal de entrada, sino que presentaba cierta distorsión, que son conceptos que estaremos viendo más adelante en otros videos. Cierta distorsión. Esta distorsión ocurre por saturación. Físicamente el circuito no puede entregar o no puede darnos el resultado que daría de la multiplicación aquí dada. Así que genera achatamientos en la señal de salida. Pero este sonido resultó agradable para los guitarristas y ha sido de importancia. Entonces mi canal de drive o de gain o de overdrive lo que hace es elevar el volumen o elevar la amplitud de mi señal de entrada y puede llegar al punto de saturar. De esa manera puedo entregar una señal alterada comparada con la señal de entrada, pero que puede dar ese sonido crunch que es tan agradable para muchos de los guitarristas. Originalmente muchos amplificadores no traían la salida de volumen. Posteriormente algunos fabricantes fueron agregando una salida de volumen. ¿Qué hace el volumen? El volumen prácticamente se halla después del drive y tiene la función de esta señal que yo ya obtuve. Ahora sí, linealmente la puedo reducir. Idealmente el volumen al máximo sacaría toda la señal que yo ya obtuve y de ahí le voy bajando para irla reduciendo, de manera que obtengo la figura característica o la nueva señal que se derivó a partir de la primera, pero ya puedo modificar su volumen en sí, desde el máximo hasta hacerla cero, o ir reduciendo hasta cero de forma lineal. Entonces esto es lo que viene a ser un preamplificador. La siguiente etapa es una etapa de ecualización. ¿Qué hace un ecualizador? Un ecualizador puede venir marcado, bueno, comúnmente en amplificadores, por altos, medios
y bajos, en inglés high, mid y low, o algunos como el Marshall que les mostré puede venir como bass, contour and treble, pero eso ya dependerá de cada uno. Y algunos preamplificadores pueden traer un único control al que le han llamado tono. Hay varios tipos de ecualizadores, pero los que más comúnmente se utilizan en la guitarra, bueno, en amplificadores de guitarra o en preamps de guitarra son los siguientes. La opción 1, que es un poquito más moderna, son ecualizadores activos. ¿Qué hace el ecualizador en sí? Imagina como un multiplicador, pero es un multiplicador selectivo, es decir, lo que hace es que la señal que va a entrar después del preamp para pasar a ecualizar la va a multiplicar en un caso ideal por 1. Supongamos que se trata de un sistema de ecualización por bandas, banda de altos, de medios y de agudos. Lo ideal en el primer caso es que sería un ecualizador activo de bandas, es que cuando las posiciones de cada uno de esos potenciómetros se encuentre justo por la mitad, cada banda es multiplicada por 1. ¿Qué significa cada banda? Cada banda es distribuir las frecuencias. Las frecuencias, para que me entiendas, es el tono o la nota de tu instrumento. Por ejemplo, notas que tengan frecuencias superiores a cierto valor, notas altas, por decir un número arriba de los 8000, 10000, 15000, depende de los fabricantes, 8000, 10000 o 15000 Hz, serán afectadas por el high. Todo lo que esté dentro de ese valor donde empieza a ser high, antes de cierto valor que sería el low, por ejemplo unos 100, 200 Hz hasta los 10 o 15000, serían mid o medios, y todo lo que esté por debajo de esos 100 o 200 Hz, por ejemplo, serían low. Y eso depende de cada fabricante. Cada fabricante va a poner sus frecuencias de corte de acuerdo a sus necesidades o de acuerdo a sus características de diseño. Si yo subo el high, lo que estoy haciendo es multiplicar por algún número mayor que 1. Pero si yo bajo el low a menos de la mitad, lo que hago es multiplicar por algún número menor que 1 mayor que 0. Es reducir el factor. Entonces puedo subir las frecuencias altas, lo que va a producir sonidos más afilados, más chillones, mientras que en medios hace lo mismo. Si yo subo los medios, multiplica por más de 1 o por números menores a 1, y lo que va a significar que altera el sonido al punto que va a producir sonidos con más cuerpo o menos cuerpo. Va a hacer que destaquen ciertos sonidos, o que la voz de mi guitarra suene más como mediosa, le decimos, con más carga de medios. Y por último, la perilla del low lo que va a hacer es multiplicar todo lo que esté dentro de esta banda, ya sea por un número mayor que 1 o un número menor que 1, haciendo que aumente la presencia de graves o reduzca la presencia de graves. Puedo hacer que destaquen más las notas graves o que destaquen menos. Eso es lo que viene a ser un ecualizador en un caso 1, un caso de ecualizador activo. Hay un caso 2 donde ahora aquí estos son pasivos los ecualizadores, se dividen entre 3 bandas, pero lo que hacen es que cuando yo pongo las perillas en su máximo, la respuesta de mi amplificador base o de mi ecualizador es que deja pasar toda la señal que haya permitido salir de la etapa del preamplificador, tal cual. Y cuando empiezo a reducir, entonces empieza a cambiar el factor de multiplicación. Por ejemplo, supongamos que reduzco los agudos, entonces esto ya no multiplica por 1, sino por algún número menor que 1, hasta llegar al valor mínimo que el fabricante haya determinado. De esa manera puedo cambiar
el ancho de mis bandas, por ejemplo. Y puedo hacer que destaquen o no resalten frecuencias muy específicas. Ahora, cada fabricante determina las frecuencias de corte, si este circuito va a ser activo o pasivo, y también determina las características del preamp. Los preamp no siempre son lineales, te tienden a favorecer algunas frecuencias y descartar otras, incluso filtrar algunas, por lo que cada uno va a tener alguna característica de sonido muy específico dependiendo de la forma en que haya sido fabricado, y eso ha variado a lo largo de las épocas. Regresando al amplificador Marshall que vimos en videos anteriores, aquí pues vemos los controles. Quiero que nos enfoquemos solo en el canal de overdrive, que es el previo prácticamente basado en un Marshall. Entonces, en este previo vemos los controles que yo te decía: ganancia, volumen, el bajo, el contour, que vendrían a ser nuestros medios, y treble, que vendrían a ser nuestros agudos. Entonces, yo te comentaba que la ganancia puede ser un multiplicador que vaya de 0. Si yo esto bajo a 0, ya no suena el amplificador porque multiplicó la señal por 0. Y conforme empiezo a subir, conforme empiezo a subir el volumen, la ganancia, va a empezar a aparecer más volumen. Y hay un punto donde la señal empieza a distorsionarse. Ya no suena ese sonido limpio, sino que empieza a ser un sonido saturado. Si yo puedo saturar demasiado mi señal y regular mi volumen para que esto no sea tan estridente. Y bueno, y yo creo que en este caso el ecualizador es del tipo de que aquí, poniendo en todo el nivel, pasa al máximo de señal. Algunos le llaman ecualización sustractiva. Es decir, que si quiero que destaquen más mis agudos, pues le quito graves o le quito medios. Si quiero que destaquen los graves, entonces le tengo que quitar agudos y medios. Y el sonido suena más grave. Bueno, a grandes rasgos así funciona un preamplificador. Y esto es ese video tenía la intención de alargar o de clarificar esto, porque mi intención es que veamos otros preamplificadores y cuál es el sonido característico. Ya escuchamos 2 veces en 2 videos a este Marshall, y pues prácticamente lo que trata de imitar es el sonido de los Marshall de gamas más altas. Pero pues puedes escuchar ese sonido. A mí Marshall es una marca que me gusta mucho porque te ofrece sonidos que van desde limpios mediosos, con mucha carga de medios, de forma natural, hasta sonidos no tan agudos, pero sí bastante afilados, diría yo, ¿no? Entonces permite que puedas utilizar para muchos géneros, muchos estilos musicales, y es muy versátil a mi criterio, y por eso es de mis marcas favoritas. Ahora vamos a comenzar y hablar de otros pedales de efecto, ¿ok? Bueno, otras etapas de efectos, ¿ok? Esto que tienes aquí, esto que te estoy señalando como overdrive, ecualización, ganancia, volumen y ecualización, puede venir en formato pedal, o puede estar incluso en tu pedalera multiefectos como un pedal, como una etapa que puedas configurar y luego conectar directo a la consola. Hay que agregar algunas cosas antes de mandar a consola, pero eso es lo más básico que tienes que comenzar a configurar antes de que pasemos. Haremos 2 videos más para hablar de preamplificadores, y lo ideal es que pensemos a qué suena cada
tipo de preamp según lo que estoy buscando. Y bueno, eso fue todo por hoy y espero que este video te haya sido de utilidad, que hayamos ampliado lo que hemos visto anteriormente y que puedas utilizarlo en la búsqueda de tu sonido. Si eso te está gustando, pues déjanos un like por allá, puedes hacer preguntas, comentarios, qué cosas podemos explicar más a fondo si no quedaron claras. Y nos vemos.